todo lo que ha ocurrido en este año 2020, tanto en nuestras propias vidas, en nuestra propia experiencia, como a nivel colectivo, como sociedad, como país, realmente hemos estado viviendo momentos inciertos y los desafíos que hemos vivido en más de una ocasión realmente me han llevado a pensar, a reflexionar y a desear de forma profunda lo que Juan escribió en el último capítulo del libro de Apocalipsis. Y él dijo: ven, Señor Jesús. Y recientemente yo he sentido, y me imagino que muchos de ustedes, esa añoranza genuina y profunda por el cielo. Una añoranza profunda por Cristo. Un deseo de reconexión, de intimidad con Dios y de estar cerca de Él. Y el deseo de decirle: Señor, sería un excelente momento para que regreses. En parte porque he perdido seres queridos en los últimos 6, 7 meses. En parte porque veo el dolor de este mundo y la crisis y la dificultad donde ha alcanzado este punto de ebullición sin una solución real a simple vista. Se podría decir que este sentimiento o esta añoranza es como si estuviera echando de menos el estar en casa. Ese sentimiento de que yo quisiera estar con esa satisfacción de paz, de bienestar, de cercanía, de totalidad. Y lo que he estado sintiendo me recuerda a un pasaje del libro de A.W. Tozer, específicamente uno de ellos llamado La morada de Dios, donde él describe cómo los creyentes de su día y de su época habían perdido esa esperanzada anticipación del regreso de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Y Él nos ofrece unas palabras que me parecen bien adecuadas a la realidad que estamos viviendo hoy y quiero compartirlas contigo. Él dijo: francamente, no sé si es posible recuperar el espíritu de anticipación que animó a la iglesia primitiva y alentó los corazones de los cristianos evangélicos hace solo unas décadas. Ciertamente, regañarlos no los traerá de vuelta, ni discutir sobre profecías, ni condenar a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Podemos hacer todas o cualquiera de estas cosas sin despertar el espíritu deseado de una gozosa expectativa. Esa esperanza unificadora, sanadora y purificadora es para los niños de corazón, los inocentes y los no sofisticados. Posiblemente nada menos que una catástrofe mundial que destruya toda confianza falsa y que nos lleve a mirar a Cristo Jesús devolverá la gloriosa esperanza de una generación que lo ha perdido. Tozer murió en la década del 60, a mediados de la década del 60, pero estas palabras precisamente yo siento que describen la realidad que estamos nosotros viviendo hoy. Y a lo mejor algunos podrían escuchar lo que acabo de leer y decir: es que eso es escapismo. Pero lo que estoy hablando no es eludir responsabilidades y evadir los problemas de la realidad. Es realmente un anhelo profundo por el cielo. Como ese anhelo profundo que sentimos de estar en nuestro hogar y estar en paz. Ese deseo y ese sentimiento profundo de justicia y de reconciliación impuesta no por hombres, sino por Dios. Esa es nuestra bendita esperanza. Yo pienso que es el cumplimiento de lo que Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 8, versos 22 al 24. Pablo le dijo: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia. Y yo quiero que tú registres lo que dijo Pablo ahí. Toda la creación gime de angustia. Yo quiero que tú compares eso con la realidad que estamos viviendo hoy, como si tuviera dolores de parto. Gemimos, los creyentes, dice él, también gemimos. Y aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra de anticipada de la gloria futura. O sea, Pablo nos está diciendo: reconozco la realidad, el mundo entero gime como una mujer en parto, pero los creyentes
aunque están en ese ambiente, aunque están en esa realidad, han recibido el Espíritu Santo como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Y el verso 24 dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Cuando Pablo está diciendo, la creación gime de angustia, él está mirando, y lo podemos ver hoy, la inestabilidad económica del mundo, la inestabilidad política, inestabilidad social, las enfermedades, la pandemia, la hambruna a nivel mundial, la injusticia social, la tensión, la polarización que estamos viviendo no solo en este país, sino en otros muchos países, y la bancarrota moral de nuestra cultura. Podemos decir con certeza, de verdad que hay una oscuridad alrededor nuestro. Pero, para un verdadero seguidor de Jesucristo, para un verdadero seguidor de Jesús, centrado en la Biblia, nuestra realidad no está solo determinada por los acontecimientos actuales, sino por la esperanza prometida por el Evangelio. Y yo quiero que eso se empiece a sentar en nuestra mente, porque en la medida en que esta semana vimos noticias de cómo la cantidad de casos va en aumento, la tensión política, racial y social continúa en aumento, Pablo nos está dando perspectiva. Él escribe, en otra ocasión le escribe a Tito, un pastor mucho más joven que él en el primer siglo, pero que reflejaba mucho el tiempo de Pablo y el tiempo de Tito, lo que tú y yo estamos viviendo hoy. Y en Tito capítulo 2, verso 11-14, mira lo que él dice. En verdad Dios nos ha manifestado toda la humanidad de su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad, con dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es la bendita esperanza? Acabamos de decir, es el regreso de Cristo, es la segunda venida de Cristo. Nos está enseñando que mientras aguardamos por esa esperanza gloriosa de ir al cielo, de que Cristo venga por nosotros, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y para purificar para sí un pueblo elegido y dedicado a hacer el bien. Pablo no ignoró la oscuridad a su alrededor. Lo que hizo él es que él permitió que la desesperación a su alrededor impulsara sus ojos hacia arriba, hacia el cielo. En otras palabras, la oscuridad de su época hizo que la esperanza del regreso de Cristo se hiciera aún más real en la vida de Pablo. Le dijo a Tito, puede estar oscuro a tu alrededor, Tito, pero deja que la perspectiva de tuya como creyente cree una oscuridad gloriosa. En otras palabras, deja que la oscuridad a tu alrededor cree una expectativa eterna, transformadora y que simplemente no te permita atravesar la circunstancia, sino que te ale más cerca de Cristo. Nuestro mundo, y esta es la realidad, nuestro mundo no tiene esperanza. Y la pequeña esperanza que ofrece a través de los partidos políticos, a través de las reglas y las guías y las estructuras, y mientras que son importantes, realmente ofrecen sin Cristo una esperanza falsa o una esperanza incierta. Pero Pablo le decía a Tito, hay una bendita esperanza, y esta esperanza es la que nos preserva y la que nos sostiene, la certeza de la bendita esperanza, el regreso de Cristo, la certeza de que Cristo vendrá,
tiene varias características y las quiero compartir contigo. Son 6 y vamos a ir de forma rápida, pero pueden impactar de forma práctica y transicionar un concepto abstracto de lo que quizás puede ser para ti la segunda venida de Cristo en elementos prácticos para el hoy y el ahora. La primera es que la esperanza de Cristo, la esperanza bendita, es una esperanza purificadora. Es una esperanza purificadora. Primera de Juan 2 y 3 dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza, la esperanza bendita en Cristo, se purifica. Y yo quiero que prestes atención ahí. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. ¿Qué nos está diciendo ahí en otras palabras? En este momento nosotros somos personas en proceso, pero en su aparición seremos hechos perfectos. Todos los que tenemos esa esperanza bendita en Cristo, nos está diciendo: purifíquense. Esa esperanza es una esperanza purificadora que nos invita a la luz de su regreso a estar preparados. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que Cristo vendría hoy a la medianoche? ¿Cómo cambiaría tu vida a la luz de esta purificación y de esta esperanza purificadora y de una reacción de saber que Cristo regresaría hoy a la medianoche? ¿Cómo cambiaría eso? Yo tengo el presentimiento que nos llevaría a una introspección. Nos llevaría a arrepentirnos de pecado. Nos llevaría a perdonar aquello que no hemos perdonado. Nos llevaría a quizás hacer llamadas y tener conversaciones que no hemos tenido, porque hemos escogido no purificarnos a nosotros mismos ni en agradecimiento a lo que Dios hizo por nosotros, ni por haber recibido el perdón de Dios, porque realmente no entendemos el perdón de Dios cuando no perdonamos a los demás. Pero a la luz de su venida, dice, debemos vivir de tal manera que cuando Él venga estemos seguros, sin reproches y no avergonzados. Donde no hay esperanza en el futuro, no hay poder en el presente. La certeza de que Cristo vendrá por ti es una esperanza alentadora. Y ese es el segundo punto. A simple vista puede parecer que el mundo está fuera de control, que es un caos total y que la cosa simplemente va a empeorar. Pero yo quiero que veamos la creencia fundamental de Pablo y lo que él le dijo a los colosenses. En otras palabras, no importa lo malo que se pongan las cosas, nada está fuera de control. Mira lo que él le dijo. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y yo quiero que mires la preposición. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Tú entiendes eso? O sea, por medio de Él, a través de Él, para Él, en Él, todo es suyo. Antes, ahora y después. Nada lo toma por sorpresa. Y mira lo que dice ese último verso 17. Por medio de Él forman un todo coherente. Lo que para nosotros no tiene sentido en este momento. Nosotros tenemos que entender que hay una ahora y un todavía en el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista hizo la declaración, arrepiéntanse que el reino de Dios ha venido. Y por otro lado tenías a Jesús diciendo, oremos para que venga el reino. Lo que nos estaba dando era perspectiva de dos ámbitos distintos de un mismo reino. En otras palabras, nosotros vivimos en la tensión entre la revelación del ahora del reino y la revelación de lo que todavía no ha llegado del reino. Hay más por venir. Él viene a establecer su reino en la tierra. Él regresará por ti y por mí. Y Él viene una vez y por todas para desplazar los reinos del mundo
y el poder de Satanás. Hablando específicamente de Cristo. Ahora, nosotros tenemos el problema de que el novio no está con la novia representa a la iglesia, el novio es Cristo, el criminal es Satanás y no está en prisión, y el rey, Dios, no está en su trono terrenal. Pero al regresar Jesús, la tierra finalmente estará en reposo, porque la novia estará con el novio, porque el criminal será encadenado y el rey tomará su trono. La certeza de que Cristo va a regresar por nosotros nos lleva a mi tercer punto, a una esperanza reconfortante. Yo quiero compartir contigo lo que Pablo le escribe a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Y en la primera carta que él escribe a la iglesia en Tesalónica, él le dijo lo siguiente: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. En otras palabras, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no confían en su segunda venida o no creen que hubo una realidad. El verso 14 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En otras palabras, no un espejismo, no un mensajero, no un profeta, no un apóstol, no un ángel. Dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. Y en otras palabras, esta vida que está llena de esterilidad, está llena de abortos voluntarios, llena de enfermedades terminales, funerales, angustias, esto que conocemos terminará para siempre. La realidad es que a menudo los golpes de la vida nos dejan con preguntas difíciles y sin aparente respuesta. Y nos llevan a perder la voluntad de seguir luchando. Pero Pablo dijo, nos vamos a encontrar en las nubes, los vivos se vestirán de inmortalidad. Y dijo él, reconfórtense, anímense, consuélense unos a otros con esas palabras. Por eso es que te digo que es una esperanza reconfortante. El dolor de tu corazón no es el final de tu historia. El dolor de tu corazón no es el final de tu historia. No cierres el libro, no tires la toalla, no estés buscando un agujero en el suelo, para esconderte o simplemente deprimirte y quedarte en tu casa, porque el rey ya viene. Nuestro rey ya está en camino. Siglos atrás, cuando había reyes y había monarquías y había reinados, cuando un rey se abría paso en un país, había jinetes, mensajeros, heraldos que se adelantaban a la procesión y anunciaban al rey que vendría en ciudades, pueblos, aldeas, y cada uno comenzaba a hacer los preparativos para dar la bienvenida al rey. Hoy yo me siento como uno de esos mensajeros, como uno de esos heraldos que te dice, salte del comité del cinismo, salte del comité de la queja y de las críticas y del pesimismo y súbete al comité de bienvenida porque el rey se acerca, el rey ya viene. Yo recuerdo, crecí escuchando el himno que cantamos hace unos momentos, el rey ya viene. El rey ya viene, decía el coro del himno, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Cuando yo era pequeño hablábamos mucho acerca de la venida de Cristo. En la medida en que pasaron los años, no sé qué ocurrió, comenzamos a escuchar menos acerca de esa segunda venida. Pero te digo esto hoy, como hijo, como hija de Dios, aumenta tu anticipación. Ser reconfortado de que este no es el final. El monarca está de pie y listo para tomar
su trono. Porque la esperanza nuestra no solamente es purificadora, alentadora y reconfortante, sino que es una esperanza estabilizadora. Y es lo que necesitamos muchos de nosotros. Santiago en el capítulo 5 dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Deja que la promesa del regreso del Señor te estabilice y te afirme. A veces estamos buscando estabilidad y ser afirmados o anclados en algo que es muy temporal. Muchos llamados cristianos no son ni estables ni consistentes. Su fe y su asistencia a la iglesia es igual que su membresía y sus dietas y resoluciones de principio de año o de año nuevo. Es cíclica como las membresías. Se disparan en ciertos momentos de su vida, pero cuando la novedad desaparece, su inconsistencia aparece. Santiago dice: deja que la realidad de la venida del Señor te afirme, te estabilice. Sé paciente, mantente firme, porque la venida del Señor está cerca. En otras palabras, déjese de estar saltando de relación en relación, de trabajo en trabajo, de iglesia en iglesia. Deje de buscar el lugar perfecto, simplemente crezca, madure donde estás. Dejemos la inconsistencia del entrar y el salir. Y no permitas que la fe cristiana, que tu dedicación a la fe cristiana esté determinada por el calendario deportivo, tus emociones, una pandemia, el trabajo o cualquier otra cosa. La Reina Valera antigua dice: confirmad nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La promesa de su regreso nos da una esperanza desafiante. A los tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 17, Pablo le dijo: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, y eso se parece mucho a lo que hemos vivido en esta temporada. Hemos estado separados en lo físico, pero no en lo espiritual. Con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Si deseábamos visitarlos, claro que sí. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos los impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? Volvemos otra vez a la esperanza bendita. Alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús. ¿Para cuando qué? Para cuando Él venga. ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Qué les estaba diciendo Pablo ahí? Él había alcanzado a toda esta gente para Cristo. Ellos habían sido parte de cierta medida de la cosecha de su ministerio. Él les había presentado a Jesús a esta gente y Él les dice: mi esperanza, mi alegría, la corona que voy a entregarle a los pies de Jesús cuando nos conectemos, la ofrenda, eran las vidas de las personas que Él había llevado al Señor. La pregunta que te hago a ti hoy, porque la esperanza de Cristo y la venida de Cristo nos desafía, pero ¿a qué nos desafía? Piensa en esto. ¿Habrá alguien en el cielo por culpa tuya? ¿Habrá alguien en el cielo por causa nuestra? Cuando nos reunamos en su venida para poner nuestras ofrendas a sus pies, estará nuestra alegría y nuestra recompensa al ponerla a sus pies la vida de personas de quienes hemos conducido a Cristo. Nuestra vida está calibrada en el deseo de servir, de hablarle a otros acerca de Cristo, de dar para que, de forma sacrificial en ocasiones, para que el reino de Cristo sea expandido. La esperanza del Señor es una esperanza desafiante. Y nos desafía a mantener o a descubrir el corazón por el evangelismo, por la misión de Dios, por amar lo que Dios ama. Es un desafío a ganar almas.
Podemos estar bien involucrados en actividad de iglesia, en actividad de ministerio. Preocuparse por todo menos esa prioridad sería tan tonto como correr dentro de una casa que está en fuego, agarrar el control remoto, una vela, una media vela usada y su revista favorita mientras dejamos un bebé en la cuna. ¿Me sigues hasta aquí? ¿Quién haría eso? Sería una locura. Pero ¿quién se enfoca en lo trivial cuando la casa está en llamas? Solo tienes unos minutos. Tomamos lo más importante y dejamos ir el resto. Esa es la época en la que estamos viviendo. En esta gran pausa tenemos que dejar a un lado lo menos importante y dedicarnos a lo que es la prioridad. La esperanza bendita de Cristo es una esperanza unificadora. En ese mismo libro, en esa misma carta de Tesalonicenses, el capítulo 3, versos 12 y 13, Pablo dijo lo siguiente: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más. Fíjate cómo la segunda venida de Cristo está conectada a un amor profundo y transformacional. Que el Señor los haga crecer más y más. Se amen más y más unos a otros. Y mira lo que dice: y a todos. ¿Quiénes son los todos? Los que no piensan igual que yo, los que tienen un color de piel distinto a la mía, los que tienen unas preferencias distintas a las mías, los que tienen una religión distinta a la mía, tal como nosotros los amamos a ustedes. Tal como nosotros los amamos a ustedes. Y el verso 13 dice lo siguiente: que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga, con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. En otras palabras, Pablo estaba diciendo: la segunda venida de Cristo debe provocar en nosotros una unión entre nosotros como hermanos, un amor profundo entre la gente que Dios ha puesto en tu familia inmediata, en tu familia cristiana de Cristo, nuestro amor por la comunidad de fe, nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por los otros, por los demás. Si realmente amamos a Jesús, vamos a amar lo que Él ama. Él ama a la iglesia, Él ama a la gente, Él ama al pecador, Él ama al que piensa distinto a ti. A la luz de su venida, el escritor de Hebreos dijo lo siguiente: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. La bendita esperanza de la venida del Señor nos apremia. Es un tema importante, urgente y prevalente a través de la Escritura. Es una esperanza unificadora. De forma práctica tenemos que empezar a vivir esto en nuestra familia, en nuestras vidas. Mamá y papá, asegúrate que tus hijos escuchen la palabra de Dios. Mamá y papá, asegúrate que tu asistencia sea fiel al mensaje de la iglesia, de la palabra de Dios. Ama a Dios, ama a su pueblo, y que eso sea lo que tu familia ve practicado en tu casa, porque lo que le estás diciendo es importante, Dios es importante y su gente también. La bendita esperanza, la esperanza de Cristo, es purificadora, nos purifica, nos alienta, nos reconforta, nos estabiliza, nos desafía y es unificadora. Hay una esperanza real para ti en medio de la crisis, y esa es su venida. La bendita esperanza del cristiano. Calibra tu vida no alrededor de las circunstancias. Calibra tu vida alrededor de la venida de Cristo. Calibra tu vida alrededor de la verdad y no la confusión, ni el caos, ni la tensión del momento, ni el último post en las redes sociales. Calibra tu vida en Cristo y en la segunda venida, en su esperanza gloriosa, en la bendita esperanza de Cristo Jesús, porque el Rey ya viene. Quiero invitarte a que hoy, si parte de esta plática ha tocado tu corazón, yo quiero invitarte a que nos envíes un texto al 31996 y queremos orar por ti. Nos encantaría orar por ti. Déjanos saber, estoy aquí o ahí en el chat,
comunícate con nosotros y déjanos saber de forma privada. Lo puedes hacer, simplemente déjale saber a la persona: quiero recibir oración, y alguien se conecta contigo. Pero nuestro deseo hoy es, si no has recibido a Cristo, si no estás preparado para esa segunda venida de Cristo, ábrele tu corazón hoy. Dile: Jesús, perdona mis pecados, te entrego mi vida y te hago el gerente general de mi vida, y de hoy en adelante quiero vivir una vida preparada para tu regreso, para tu venida, y no quiero vivir en una perspectiva terrenal y en una perspectiva simplemente circunstancial. Quiero tener una perspectiva eterna a través de Cristo Jesús.